Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella, mi gente amable, mi gente chévere de Hay Noticias, tu canal alternativo? Hoy no vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar de identidad, hoy vamos a hablar de memoria, hoy vamos a hablar de el vallenato en serio. No del vallenato comercial que suena en una emisora, no del vallenato de tarima iluminada. Vamos a hablar del vallenato que nació en el campo, que creció en las sabanas, que se forjó en parrandas y que antes de ser festival fue tradición viva. Porque si no entendemos cómo nació, no tenemos autoridad para hablar de lo que es hoy. Un especial cultural dividido en dos partes. Esta será la primera parte, el vallenato de la voz campesina al espectáculo global, por Alfonso Guillermo Campo Acuña para Hay Noticias. Una reflexión. La memoria del justo será bendita. Está en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 7. Antes quiero pedir disculpas a toda mi audiencia. He estado un poco, ayer no hicimos nada, no hicimos nada. Hoy sábado he estado un poco así, mal, pero vamos a producir este contenido. La memoria no es nostalgia, es responsabilidad histórica. El vallenato no es solamente música, es la memoria cantada de una región que aprendió a contarse a sí misma en versos y acordeón. Honrar su origen es un acto de justicia cultural. Entonces, vamos a ver la primera parte. El vallenato como sistema social y cultural, siglo XIX, 1968. El origen, cuando cantar era necesidad. Finales del siglo XIX, el Magdalena Grande. Territorio amplio, economía ganadera y agrícola, caminos de herradura y aislamiento geográfico. No había radio, no había prensa rural organizada, no había sistemas de comunicación modernos. El vaquero que iba al frente del ganado cantaba para coordinar desplazamiento, mantener cohesión, dar órdenes a distancia, marcar ritmo colectivo. El que venía detrás esa estructura de llamadas y respuestas es el germen de la piquería. Es decir, de esto del canto del vaquero, del pigua, del que trabaja como arriero, de eso se origina la piquería. El vallenato nace como tecnología cultural de comunicación, no como entretenimiento. Tenemos que recordar aquí la historia de Francisco el Hombre, un mito fundacional. Antes de los hombres documentados aparece la figura simbólica de Francisco el Hombre. La leyenda dice que enfrentó al diablo en duelo de acordeón y lo venció. Más allá de lo literal, esta historia cumple una función cultural. Da dimensión épica al acordeonero. Presenta la música como esfuerzo espiritual. Construye imaginario heroico alrededor del juglar. Francisco el Hombre no es historia documental, es mito estructurante. Mito. Francisco el Hombre no es historia documental, es un mito estructurante. Es el relato que le da grandeza simbólica al género vallenato. El juglar, como cronista rural. El juglar campesino recorría pueblos cantando a la muerte, a conflictos, a disputas políticas locales, a los amores, a las rivalidades.
En una sociedad con baja alfabetización, el juglar era periódico oral. El prestigio se construía improvisando mejor. Ahí viene el vallenato. O ahí el vallenato se convierte en capital simbólica rural. Las parrandas, escuelas antes del festival. Antes de 1968 ya existían encuentros musicales en Plato, Fundación, Aracataca, Valledupar, El Difícil. No eran festivales propiamente, hoy no eran festivales institucionales, eran parrandas competitivas. En esas parrandas se medía técnica, se comprobaba creatividad, se consolidaban escuelas, se construía reputación. La parranda era tribunal cultural. Sin esas parrandas, el festival no habría tenido base real. Sin esas parrandas, el festival no habría tenido una base real. El acordeón, reorganización de la memoria. El acordeón fue la base instrumental, porque antes era el canto, era libre y declamado, es decir, sin música, un canto libre y declamado. Cuando el acordeón llega por el río Magdalena, fija una tonalidad, introduce fraseo repetible, permite armonía estable, organiza la métrica del verso. No crea el vallenato, no lo crea, lo estructura, porque el vallenato ya había nacido, ya como lo vimos en los inicios de esta columna. Al sumarse la caja, raíz africana, y la guacharaca, raíz indígena, se consolida el trío tradicional. Aquí surgen figuras fundamentales como Francisco Pachorrada. Recorrió pueblos llevando repertorio tradicional, defendió el formato clásico, fue constructor de memoria musical. Abel Antonio Villa, uno de los primeros en grabar vallenato. Su importancia está en haber llevado la tradición coral al registro sonoro permanente. Emiliano Zuleta Vaquero, con su rivalidad frente a Lorenzo Morales, otro acordeonero, convirtió la piquería en espectáculo regional. No fue simple pelea, fue institucionalización simbólica de la competencia musical, en especial la piquería. Luis Enrique Martínez elevó el nivel técnico del acordeón. La puya se convierte en demostración real de virtuosísimo profesionalizar la ejecución tradicional. Nafer Durán, competidor fuerte, defensor del estilo clásico, consolida respeto por la escuela tradicional. Pues, estos personajes son los que dan inicio a una nueva estructura del vallenato, porque ya el vallenato había nacido. Luego, Barranquilla, como epicentro siempre, Barranquilla y el choque con el mercado. En los años 40, el vallenato entra al estudio de grabación. Barranquilla se convierte en epicentro discográfico y, ojo, Barranquilla aparece como el inicio de la aviación, el inicio de la navegación, el inicio de muchas cosas en Colombia. Aquí aparece un acordeonero, un cantante como Guillermo Buitrago. Lleva el repertorio vallenato al disco y la radio. Introduce un formato más urbano. Es claro está que esas grabaciones de Guillermo Buitrago no fueron hechas con música de acordeón, fueron hechas con guitarra. Incluye la guitarra y la guacharaca. En sus grabaciones aparece la línea picaresca y humorística. Eso demuestra que el vallenato nunca fue temática
mente uniforme. Desde temprano convivieron la crónica, el romance, la picardía. Aquí cabría mencionar a José María Peñaranda, alguien que compuso unas típicas canciones y las grabó, a las cuales yo le llamaría poesía erótica. Poesía erótica. Bueno, los que han escuchado a José María Peñaranda saben cómo fue su estilo. Lo hizo con guitarra, después con acordeón y con otros instrumentos más. 1968, la institucionalización del vallenato. Aquí se crea el Festival de la Leyenda Vallenata. No se inventa el género, se organiza una tradición ya consolidada. Lo impulsó Consuelo Araujo Noguera, la cacica, Rafael Escolona. Y el primer rey vallenato que nace del nacimiento del festival, es Alejandro Durán Díaz. Representa la madurez de décadas de parrandas, piquerías y tradición oral o rural. Y bueno, tengo que hablar de Alejo Durán y de Enrique Díaz como amigos personales de mi padre. Mi padre no tocó acordeón, pero se gozaba esa música. Y yo aprendí de mi padre a escuchar la música de Alejo Durán, a escuchar la música de Enrique Díaz y también de Juan Teopolo Valencia. Es la culminación de una etapa histórica. Esta es la culminación de una etapa histórica de la primera parte que vamos a ver. Perdón. El vallenato nació como necesidad, creció como competencia, se consolidó en parrandas, se estructuró con el acordeón y en 1968 fue institucionalizado y hasta aquí el acordeonero, oigan bien, el acordeonero es el centro. La industria todavía no domina. Eso vendrá después en la segunda parte que tendremos para ustedes. Porque esto es Hay Noticias, tu canal alternativo, donde la verdad no se negocia, se dice sin maquillaje, sin límites ni fronteras. Si este contenido te gustó, dale me gusta, comenta, déjanos tu concepto en la caja de comentarios, comparte y no olvides suscribirte a nuestro canal. Con esto podemos crecer, podemos crear más historias para el conocimiento de la humanidad. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.